La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 67 48 44. Artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, de asociarse con fines útiles, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender. Artículo 14. Con la conducción de Enrique Lagut. Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente junto a ustedes en Artículo 14, en este ciclo 25, y al saludo, ¿no?, para todos los que en vivo, en directo, están con nosotros a través del Facebook de Artículo y 14, los dos en letras, como digo siempre. Después queda en todas las redes sociales nuestro canal de YouTube, Artículo 14 Tandil, ahí en donde están todas las entrevistas de este ciclo número 25. Y por supuesto también estamos con la gente de FM Líder 93.9 los días miércoles y los días viernes de 15 a 16 horas ahí en FM Líder. Ahí también está este ciclo 25 de Artículo 14. Hecho todas las presentaciones, paso a saludar a quien es nuestra invitada. Primera vez que viene Artículo 14 en 25 años, la primera vez. Janina Benier, del Frente Patria Grande aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, primero bienvenida, Janina. Bienvenida a Artículo 14. Puede ser la primera, no la última. No. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Aparte, vos sabés que en 25 años acá, no sé si tenés referencia o qué, pero las voces de todos los colores y de todos los partidos se han expresado. Así que seguimos con esa tónica y esa forma de trabajar en el programa político, donde cada uno expresa su idea, su cuestión. No quiere decir que eso no tengas diferenciación, eso es lo bueno, ¿no? Sí, yo creo que es muy bueno. Todavía podemos expresarnos en disidencia. Y elecciones, yo pasé otras épocas. Sí, parece que van cambiando algunas cosas, pero hay que defender esto, ¿no? La estamos posibilidad lejos. Mirá, estamos lejos todavía, Janina, de aquellos que uno ha vivido siendo joven, del 76 al 83, por ejemplo. Por supuesto. Estamos lejos, esperemos que nunca más, pero bueno, nunca se sabe. En la Argentina nunca se sabe. Hay sorpresas todos los días. Todos los días. Bueno, estás trabajando con Patria Grande aquí en la ciudad de Tandil. Contanos un poco, porque aparte te voy a pasar el chivo, lo vas a pasar vos, porque van a inaugurar su local partidario. Así que bueno, contanos un poco y contale a la gente, ¿no?, fundamentalmente, qué es lo que están haciendo, dónde va a ser el local, cómo va a trabajar ese local, qué horarios tienen, y después entramos en una parte más de tipo más político. Dale. Bueno, sí, Patria Grande acá en Tandil está hace ya varios años, yo creo que ya van para unos 15 por lo menos o más. Sí. Y lo que estamos ahora es inaugurando un nuevo espacio. En realidad nuestros espacios de trabajo son más en los barrios, más territoriales. Estamos inaugurando un local en Montevideo 425 mañana a las 6:30, y un poco haciéndonos eco de la importancia de generar nuevos espacios de encuentro, y justamente para esto, para encontrarnos a discutir política, reuniones, formación. Va a ser también un espacio para que vamos a dar un ciclo de charlas, bueno, como para encontrarnos y también en el cotidiano poder intercambiar con distintos espacios con los que venimos teniendo reuniones y encuentros, digamos, encuentros en términos más de ideas. Bueno, un espacio nuevo que creemos que hace falta visibilizar, que la política no es solo una cuestión interna de las organizaciones, sino que también puede ser un espacio abierto
donde le ponemos el cuerpo, también la cara a las ideas y bueno, en esto de dialogar con quien se pueda acercar. Ya en estos días preparando el local hemos tenido varias situaciones muy agradables de gente que pasa, que ve, bueno, qué tipo de organización se va a instalar. Chusmea un poco. Va. Chusmea un poco, si es un kiosco, si qué va a ser. Y nos ha recibido muy bien el barrio, así que bueno, conociendo ahí un poco a nuestro referente. Está cerquita de Estamos donde está el cerquita. estudio. Sí, vecinos que conocen a Juan Grabois, que es nuestro referente también a nivel nacional, y que lo apoyan, que les gusta, así que bueno, ahí también esto, habilitando la posibilidad de otros diálogos más horizontales, no solo entre organizaciones, sino con vecinas, con vecinos, y bueno, es un buen termómetro de la calle también, ¿no? En el hoy la política que de lo nacional cae en lo local, ¿no? Obviamente siempre es igual. Patria Grande, su máximo referente es Grabois. O Grabois, no sé cómo quieren decir. Le dice Grabois. Grabois, sí, claro, pero viste que algunos dicen otra cosa. ¿Cómo va cayendo la figura? ¿Cómo va vos que trabajás en barrios, que van a tener el local, dentro de un tiempo van a tener más quizás perspectiva de la historia? Pero ¿cómo va repercutiendo la figura de Grabois en la ciudad de Tandil? Porque también debemos reconocer, y hay que reconocer, que hay un grupo importante también de gente en Tandil que Grabois es... Una mala palabra. Una mala palabra, exactamente. En realidad nosotros venimos ya hace casi un año, a mediados del año pasado empezamos la campaña de afiliaciones para la conformación del Partido Patria Grande a nivel provincial, provincia de Buenos Aires, ya teníamos la personería nacional. Así que hicimos este ejercicio, salimos a la calle justamente a charlar con la gente, más allá de conocidos de la propia organización que quisieron afiliarse. Y ese proceso fue muy interesante porque, bueno, hay un reconocimiento en principio, en primer lugar, de su figura, eso no es poco, es quizás uno de los referentes más importantes de la oposición al gobierno nacional, al gobierno de Milei, pero ya desde su participación en las PASO en 2023, en las internas partidarias de Unión por la Patria, fue creciendo en reconocimiento. La salida a la calle lo que nos indicó es que casi todo el mundo lo conoce. Eso es algo, en principio, bueno, un poco trascendente, porque hay figuras que a lo mejor no son tan conocidas, aunque hace mucho tiempo que están en la política. Sucede mucho con las figuras más provinciales, ministros de la provincia de Buenos Aires, diputados de la provincia. A veces uno no conoce... son tan conocidos popularmente. Ni siquiera a veces a la totalidad de los concejales y concejalas de nuestro propio municipio. Así que, en principio, es un conocimiento bastante amplio de su figura. Todo depende del grado de exposición mediático que tiene la persona. Grabois lo tiene. Exactamente. Entonces, en esto hay un conocimiento importante. De ahí, bueno, por supuesto, este filtro de que hay un porcentaje, te diría, al menos el que encontramos en la calle, muy grande, que repite estas ideas de lo mismo que sucede con Cristina, ¿no? Es un delincuente, se robó todo, se robaron todo, digamos, cuestiones que se reproducen también en los medios de comunicación, que no tienen un asidero legal, no es real. Juan no tiene ningún tipo de causa, no está imputado por nada. Mira, casualmente pensaba, ¿cuántas causas tiene? Ninguna, digamos. Él además es abogado, querellante, en un montón de causas muy públicas, como la de Libra, un montón de causas. Puntualmente no hay ninguna en la que él esté imputado o procesado por algún tipo de estas cuestiones. Así que eso se repite mucho, lo que da cuenta de que, bueno, a veces que la información que circula es muy importante, ¿no? La veracidad o no, después, bueno, eso uno lo ve. Y también hay algo que nos llamó mucho la atención. Reunimos alrededor de 200 afiliaciones en la calle y con este mecanismo de conocidos, no necesariamente militantes, que tienen una muy buena referencia de él desde muchos lugares, no solo desde lo político, por la claridad de sus ideas, por la claridad con las que las expresa, y también desde lo humano, ¿sí? Juan es alguien que tiene una capacidad de hacer de la política no un tema de expertos, es decir, de técnicos y de científicos de la política, sino un tema de lo cotidiano, es decir, de partir... Más territorial, digamos. Territorial, pero en realidad como el pie para poder pensar todo lo demás. Es decir, para poder pensar un plan de desarrollo humano integral, que es lo que junto a un montón de otros compañeros y compañeras él habilitó la posibilidad de elaborar.
lo hizo desde este lugar, ¿no? De pensar primero la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, es lo que siempre nos dice, y entonces en esto se juegan como un montón de ideas claves. Y yo creo que eso se transmite muy humanamente, muy sencillamente, para que tanto quienes vienen de sectores universitarios, profesionales o en los barrios, puedan escucharlo y entenderlo. Y eso es como muy interesante respecto de la cercanía de la política a la vida cotidiana, aunque se trate de cuestiones complejas, como la economía, la inflación, la tecnología, el desarrollo, digamos, de nuestra ciencia y también del cuidado del territorio, los recursos naturales. La educación. Exacto. Entonces, en eso creo que hace un nexo muy interesante en este tiempo en el que la política pasó a ser una mala palabra o que la antipolítica intentó instalarse en la mayoría. No, la política, hay una realidad en Argentina. De lo que se conocía, se dio una reconvención total ahí, de esquema, de partidos, los partidos políticos. Así que es como un nuevo inicio, una nueva época de la política en la Argentina que no conocía, creo que en el mundo, no solamente en Argentina, me parece que en el mundo. Ahora, ¿qué te dice la gente cuando se fue a dar el aval para afiliarse a Patria Grande? Más allá de eso, y vos hablaste que estás mucho en los barrios, o están en los barrios, ¿cuál es lo que más, a ver, el detonante más grande que tiene la gente como para andar? La verdad, si uno tiene que decir, hay situaciones que realmente de barrios, estoy haciendo nota para lo que tiene que ver con la inseguridad en los barrios, y la verdad que uno, no importa el barrio, debe haber algunas cuestiones que para todos los barrios es igual. Por ejemplo, ¿cuáles? ¿Y cuáles trata Patria Grande? Y en general lo que trabaja Juan, y creo que eso es algo muy, muy sentido por... Juan Arrizabalaga. Juan Grabois y Juan Arrizabalaga también. No sabía cuál de los dos Juan era. Tenemos muchos Juanes en la organización, es un problema. Son temas muy sentidos por la gente y que tienen que ver con el esfuerzo por vivir mejor. Es decir, lo que siempre le decimos las 3T, tierra, techo y trabajo. Lo que es vivienda y trabajo son dos temas centrales. Es decir, muchas veces se cree que justamente no hay como una idea de que el campo nacional popular que encabeza Juan Grabois está vinculado al no trabajo, ¿no? Al vivir del Estado, bueno, a los planes. Mucha gente le dicen los vagos, ¿no? Exacto, los planeros. Claro, los planeros, bueno, todo lo contrario, en realidad lo que Juan viene haciendo desde hace muchos años, desde por lo menos el 2001, porque es alguien contemporáneo a mi generación, tenemos 40 y pico, claro. Teníamos 19, 20 años en esa época, fue organizar justamente el trabajo de los más excluidos, post-90, de toda aquella gente que se organizaba o se inventó el trabajo y se organizaba a veces colectivamente, otras veces individualmente para sobrevivir. Entonces, durante todo este tiempo, contrario a la idea de que no se quiere trabajar, lo que se hizo fue reconocer, esto que vos decías, no solo cambió la política y los partidos políticos, cambió profundamente la estructura económica de nuestro país y del trabajo. Es decir, no podemos hablar ya solo de emplearnos en la fábrica o tener un trabajo uno solo, ya es un sueño, con una jornada laboral de 8 horas, con derechos a las vacaciones, al aguinaldo, a los aportes sociales para poder jubilarnos. Bueno, eso ya para la gran mayoría de nuestra gente, de nuestro pueblo, de Tandil y de todo el país, no existe. Existe para un sector casi de privilegiados, pero no porque estén muy bien. Son trabajadores y viven de su trabajo, pero son una minoría. Entonces, bueno, eso... Los que están en blanco, diríamos. Exactamente, y que hoy no están viviendo bien tampoco. Hoy están viviendo con lo justo, y si no son propietarios, además, están trabajando para alquilar o para subsistir. Entonces, creo que eso, el eje del trabajo... la forma de entender el trabajo ha sido, creo que uno de los aportes más grandes que nos permite dialogar con la gente. Cuando uno habla solo de los sindicatos, a nivel de organización, incluso en este contexto, de si hay paro, si no hay paro, seguimos hablando de estructuras muy grandes, muy tradicionales en nuestro país y muy necesarias, pero que hoy no son sentidas por la gran mayoría de la gente porque no se encuentran ni siquiera en situación de estar vinculada a un sindicato. Entonces... ahí el trabajo es un eje central que nos permitió mucho dialogar. Ahora, con la Janine, gente. entraste en un tema muy interesante porque
cuando la propia gente comienza, porque lo he escuchado también muchas veces aquí, a la crítica en los sindicatos, por A, por B o por C, y por otro lado te tengo que decir que hay un gobierno que quiere una reforma laboral. Entonces, el camino, ¿cuál es el camino de Patria Grande? Es decir, los sindicatos que no responden realmente a los trabajadores, responden más a cuestiones personales que trabajadores, los grandes jerarcas hablo, ¿no? Y por otro lado, la visualización de un gobierno que quiere una reforma laboral que muchos piden de hace muchos años, hay que reconocer eso también, ¿eh? Y en realidad lo que ¿Dónde están ustedes? lo que te venía mencionando es justamente que hay una recomposición del trabajo. Entonces, hay una necesidad de que los sindicatos existan, eso por lo menos por tradición y por militancia, para mí, para nuestro espacio es fundamental. Incluso el movimiento de trabajadores excluidos, junto a otros movimientos como Levita y a nivel nacional otras organizaciones, conforman la UTEP, que es un sindicato justamente a nivel nacional. O sea, la estructura sindical como organización de los trabajadores sigue siendo necesaria. Quizás hay una distancia entre la participación sindical, es decir, no solo las conducciones, sino la participación de los trabajadores y las trabajadoras en los sindicatos. Sindicatos que quizás tienen mucha vocación de trabajo, se me ocurre acá en Tandil como SUTEBA, por ejemplo, con un grupo, un colectivo de docentes muy grandes, hay un porcentaje mínimo que se encuentra afiliado, es decir, la representatividad en todo caso es lo que está en juego, no siempre o no solo la orientación de las conducciones, ¿no? Por supuesto que en otros sindicatos mucho más grandes y mucho más poderosos hay otros debates respecto la bancaria, por ejemplo. Bueno, por supuesto, otro debate respecto igualmente de la participación sindical de los trabajadores. La bancaria que logra grandes beneficios, si se quiere, ha dado grandes luchas para que sus trabajadores lo hagan en condiciones y tengan un buen sueldo, no necesariamente es la que más participación sindical tiene de sus trabajadores. Hablamos de esta relación, es decir, cuántos trabajadores registrados participan sindicalmente o ven en la organización sindical una herramienta para mejorar sus condiciones de vida, de trabajo. Bueno, quizás eso, como se han transformado los partidos políticos, también se han transformado las estructuras sindicales. Las estructuras sindicales. Mira, Yanira, he tenido a Carri sí, aquí lo escuché en varias días, oportunidades, pero hay una... Quizás ellos tienen una distinción con relación a otros gremios. Por supuesto. Quienes más plata ganan en Argentina son los bancos, es la banca. Entonces ahí tienen digamos, tienen un patrón que difiere a muchos otros, a muchos. Lo que vos me preguntabas, lo segundo, bueno, respecto a esta idea de reforma laboral, nosotros creemos que ahora no es momento, por supuesto, porque la situación a nivel nacional da cuenta de que el Congreso no tiene autonomía para debatir ninguna ley, ninguna reforma. ¿No es momento ahora o no tendría que hacer? Esto quiero preguntarte como Patria Grande. Sí. ¿No es momento ahora? Porque hay gente que puede pensar, ¿cómo no? Es el momento ahora, ¿no? Eso hay opiniones. Por supuesto. Ahora, ¿para ustedes no es momento ahora o nunca es momento? No, porque es importante la definición esa. Sí. Para pensar una reforma laboral hay que pensar el sistema productivo. O sea, en principio, si estamos discutiendo con un gobierno nacional que quiere volver a ser de la Argentina el granero del mundo o el patio trasero de Estados Unidos, claramente una reforma laboral no llevaría más que a flexibilización, a lo que ya ha sido un poco, está en curso con la ley bases, que es flexibilizar los despidos, flexibilizar las formas de contratación, que no haya multas para quienes emplean en negro. En cierto modo, incluso con este último blanqueo, el blanqueo de capitales que pueden venir tranquilamente de situaciones irregulares de trata laboral, de narcotráfico. Entonces, realmente, si no tenemos un acuerdo sobre qué modelo productivo y qué queremos generar y qué formas del trabajo queremos construir, es difícil pensar una reforma laboral en el aire. Es decir, pensando un poquito de pymes, un poquito de industria, quizás algo de ciencia, campo, que en realidad hay poco empleo o poco trabajo, o no es masivo el trabajo en el campo por las características tecnológicas de la producción mayormente agraria o agrícola. Me parece que eso es lo previo. No es que la reforma laboral debe venir posterior a pensar un proyecto de país y que tiene que ser de mediano y largo plazo. Es decir, bueno,
de acá a 30 años quisiéramos desde Patria Grande que haya un modelo que cuide la soberanía y los recursos de una Argentina bicontinental, es decir, que dejemos de pensar solo sin Malvinas, sin Antártida, sin los recursos marítimos. Eso sin duda nos puede dar la perspectiva de, bueno, de qué modo vamos a explotar los recursos naturales, pesqueros, el agua, los recursos mineros, con recursos nacionales, con inversiones internacionales, con qué propósitos. Y eso también permite pensar el trabajo en función de la capacitación técnica. Necesitamos más técnicos, más científicos, necesitamos más docentes, necesitamos que las universidades crezcan. Digo, en ese sentido creemos que primero es la discusión del plan de desarrollo integral, estratégico, y luego, en todo caso, las reformas que sean necesarias, que incluso hay otros sectores, yo no sé si es el consenso en Patria Grande, pero que piensan que el trabajo hoy también puede ser pensado desde la reducción de la jornada laboral y no solo desde la multiplicación de espacios laborales sincrónicos, virtuales, presenciales, como un poco plantea este gobierno, ¿no? ¿Para qué querrían tiempo libre? ¿Por qué reducir la jornada laboral? ¿Qué otra cosa tienen que hacer? Digamos? Bueno, nosotros creemos que se puede vivir, que se puede también estar con la familia, criar a los hijos, vivir en comunidad, construir comunidad desde otros lugares, y no solo vivir para trabajar en estas condiciones que hoy están dadas y que pareciera que no son suficientes para este modelo. Es decir, todavía quieren escurrir un poquito más las energías y el tiempo de los trabajadores y las trabajadoras. Y esa creemos que es como la variable. Primero el modelo productivo, primero el trabajo, para después pensar que hay que reformar y con qué objetivos, digamos. Esa sería quizás la relación, la respuesta, digamos, a... Janina, estamos dialogando en el artículo 14, ciclo 25, con Janina Benier, referente de Patria Grande aquí en la ciudad de Tandil. Conociendo a Grabois y a Patria Grande, me lo dirás vos ahora. Justicia social, ¿dónde la ubican? ¿Cómo la ubican? Mira, ¿Es bueno, la idea que ustedes tienen? por supuesto, y Juan lo viene trabajando. Hay uno de los últimos libros que publicó, que es, si se quiere, una síntesis de estos últimos años y de lo que estamos intentando generar con esta idea de Patria Grande, Argentina humana, es decir, como de una perspectiva que ubica la política al servicio de una sociedad, es decir, que no solo esta idea de la economía como eje estructurante de la vida, por supuesto que lo es, sino de lo humano, de lo comunitario, de lo humano como eje, sobre lo cual se construye la idea de esto del trabajo, de la producción de alimentos, de la ciencia, de la tecnología, de la salud, de la educación. Juan lo que recupera es esta idea del poliedro de Evita, que, bueno, como una figura geométrica, recuperando algunas ideas muy fuertes de Evita justamente como figura histórica, que sintetiza no solo en esta idea de justicia social, lo más vinculado a las personas, a los derechos básicos, ¿no? A la alimentación, a la vivienda, a la educación, a la salud, sino también a otras relaciones que son estructurantes y posibilidad de que eso suceda, como es la soberanía, como es el territorio, como es la independencia, digamos, estas ideas clásicas también de, si quiere, el campo nacional popular. Lo que plantea Juan, y nosotros lo tomamos muy en serio, es que no hay posibilidad de pensar la justicia social solo como una cuestión de recursos. Es decir, que por eso también digo, hay quienes piensan que la justicia social es entregar subsidios, digamos, o que es un despilfarro de recursos del Estado, digamos. En todo caso, pensar la justicia social para nosotros es pensar primero el amor, digamos, el amor a la comunidad y la construcción de una comunidad más humana que piense justamente que no hay desarrollo individual posible si no es en conjunto, que los pibes, y las niñas y los niños son responsabilidad de la comunidad, que los jóvenes son responsabilidad de la comunidad, no es que solo podemos pensar en los jóvenes como un peligro, entonces hay que bajar la edad de imputabilidad y no pensar en otros aspectos de su vida. Que la salud, que las personas de la tercera edad con discapacidad son responsabilidad de la comunidad y no una responsabilidad exclusiva de su familia o por el lugar en el que les tocó nacer. Entonces, la justicia social es un eje central, pero forma parte de este poliedro, si se quiere, más amplio, en el que primero pensamos qué sociedad queremos ser
y después cómo lo vamos a lograr. Y para eso el Estado es importante, es necesario, como organizador de eso que a veces no se puede resolver individual o colectivamente como comunidad, pero sin comunidad tampoco es posible pensar en justicia social. Es decir, no podemos pensar solo que justicia social es entregar un subsidio y nada más, ¿no? Es decir, bueno, y cada uno se arregla en la suya. Es fortalecer los espacios de comunidad, los clubes de barrio, las bibliotecas, volver a ciertos entramados que durante mucho tiempo también contuvieron y que hoy están siendo bastante incluso perseguidos. O sea, hasta hace poco incluso hasta las bibliotecas populares han sido atacadas, atacados principios muy básicos de qué cosas como sociedad queremos fortalecer y acompañar, ¿no? Bueno, hasta las bibliotecas populares, los clubes de barrio vienen siendo objeto de ataque del gobierno nacional. Entonces, eso, justicia social no es solo ANSES, ¿sí? Como para decirlo bien directamente. No es solo ANSES y cuántos recursos tenemos. Los recursos son fundamentales porque también es equilibrar y que quien peor está en nuestra comunidad pueda ser ayudado a estar mejor. Tenga todas las condiciones necesarias para estar mejor. Las decisiones personales no las podemos juzgar, pero no podemos juzgar si alguien merece o no comer, o merece o no tener una vivienda, o merece o no estudiar, tener o tener atención de la salud. Educación o salud. Nuestra perspectiva, si se quiere, humanista y en eso profundamente cristiana, aunque no todos somos cristianos, es que todos y todas tenemos derecho a vivir bien. Y después con ese piso de derecho a vivir bien, decidir qué queremos hacer por nuestra comunidad y por supuesto habrá decisiones y posiciones distintas. Pero no se puede juzgar quién merece vivir y quién no, quién merece comer y quién no. Y en un país como el nuestro, si hay alguien que pasa hambre, claramente no es una responsabilidad exclusivamente individual, sino tiene que ver con que hay algunos que tienen mucho y cada vez más, y otros que no tienen nada en un país enorme, con muchísima tierra, con muchísima capacidad de producción de alimentos. Entonces hay que como pensar más los problemas, no desde las personas, sino desde las estructuras, ¿no? Esa es un poco la idea de esta Argentina humana que estás planteando. Profesamos, si se quiere. Janina, con referencia a lo que vos recién te estaba escuchando muy atentamente, prácticamente lo que vos estás planteando y lo que plantearía Patria Grande o Grabois es, en otra época se llamó socialismo nacional, humanista y cristiano. Pero ustedes también tienen una relación, que ahora quiero que me la comentes y le comentes a todos, de ida y vuelta, de participación hasta ahí, no sé cómo vendría a decir, porque vos lo que estás explicando no es el kirchnerismo. No. Bueno, explícanos cuáles son lo que a ustedes, a Patria Grande, no lo acerca con el kirchnerismo. Nosotros venimos, si se quiere, construyendo un espacio político desde hace muchos años. Nuestros compañeros más grandes han sido militantes en los 70, en los 90, digo, en esto con muchas generaciones. Y no partimos de la identidad, si se quiere, primero, sino justamente esto, de las ideas políticas, es decir, de hacia dónde queremos ir. Pero confluimos activistas, militantes de distintas, si se quiere, vertientes ideológicas y políticas. Esto desde el cristianismo, desde el feminismo, desde el marxismo, como vos bien lo decías, y desde el peronismo también. Seguramente algunos ismos también se me están pasando y algunos anarquismos también. Entonces, en este tiempo lo que hemos construido es que, en sí, un poco Juan Arrizabalaga lo decía hace algunos días, la identidad no nos resuelve la política, es decir, ser cristiana o ser feminista no resuelve que yo pueda lograr o que pueda pensar una realidad mejor necesariamente. Es decir, en el ámbito de las ideas no se resuelve la realidad. Para avanzar en el ámbito de la realidad lo que tenemos es que confluir en algún tipo de programa político, de idea de hacia dónde queremos ir. Y en esa confluencia es donde todos y todas están invitados, es decir, bajo estas ideas, bajo estos objetivos, estos proyectos y este plan de desarrollo o algún otro, pero que tenga que ver con lo estratégico, con lo integral, no con las partes, es donde pueden confluir estas identidades, estas ideas. A lo largo de todo el país, Patria Grande, Argentina Humana, justamente tiene distintas proporciones de esos capitales, digamos. En algunos casos hay más peronismos, en algunos casos hay más feminismos, en otros casos hay más cristianismo, entonces ahí intentamos confluir. Lo que sí entendemos que es el gran paraguas que nos une y que nos vincula
a los peronismos, porque al peronismo, al kirchnerismo, a otros vinculados al campo de lo nacional popular es justamente esta bandera, lo nacional popular, la perspectiva de que es importante lo nacional en el campo también de las ideas y de la política latinoamericana, pero también lo popular. Es decir, no hay uno sin lo otro y no hay posibilidad hoy de pensar el peronismo sin pensar en los que peor están, es decir, sin pensar en los descamisados del siglo XXI, que a veces entendemos que hay algunos sectores del peronismo que se han alejado bastante de lo que le pasa a la gente. Y es un poco capaz que donde nosotros venimos a aportar algo también a ese campo, que es muy diverso, que el peronismo tampoco es ni de derecha ni de izquierda, hay un poco de todo, digamos, hay distintos movimientos internos. Así lo dijo Perón, es un movimiento. Es un movimiento. En ese movimiento nosotros nos entendemos, el movimiento nacional popular, si se quiere, no del peronismo estrictamente, y es lo que nos ha permitido en algunos momentos confluir, como fue en el 2019, que fuimos una de las primeras, incluso organizaciones que sin ser peronistas, empezamos a decir que Cristina debía encabezar una lista que le ganara a Macri. Lo hicimos en Tandil y lo hicimos en todo el país, incluso antes que el propio kirchnerismo. Entonces también nos permitió ver que hay liderazgos y roles en la historia que no dependen del partido que uno sea o del ismo del que uno viene, sino de la necesidad histórica y de la confluencia en función de algunas ideas. En su momento fue ganarle al macrismo y pensamos que la unidad ante el espanto iba a posibilitar la construcción de un proyecto superador. Eso no sucedió. Justamente eso fue el gran fracaso también de esa unidad en el espanto, que creo que es lo que aprendimos, digamos, que cualquier tipo de unidad tiene que venir de la mano de un proyecto y de claridad en los roles y en las ocupaciones. ¿No volverían a tener el mismo traspié de me une el espanto? Porque eso en política parecería ser que y últimamente estos es días muy común. Parece que cuando sucede algo, de pronto, bueno, hay que unirnos todos de nuevo y la unidad... ¿Y no sería unirse en el espanto otra vez? Por eso, la unidad parece como el objetivo central. Nosotros lo que venimos diciendo es que la unidad, en principio, con una pistola arriba de la mesa, o con un cuchillo entre los dientes, o con un botín arriba de la cabeza, no es unidad. A veces hay una idea de unidad que es más bien la conducción de algunos sectores para que otros no crezcan, el todos juntos, pero... Perdóname, has dado una definición categórica. Bueno, por eso, la unidad son cosas distintas para Espero cada que la quien, gente ¿no? la entienda. Sí, pero has dado una definición Si hay gente de Tandil escuchando, yo creo que se entiende claramente a qué me refiero, y por eso no es un objetivo inicial. En todo caso, tendrá que ser un proceso que dé lugar a la confluencia de espacios políticos que coinciden en un programa, por ejemplo, para la ciudad de Tandil, o para la provincia de Buenos Aires, o para el país, ¿no? Pero sí lo que hace a la unidad es la unidad de objetivos, la unidad de programa, digamos, no la juntada de nombres en una lista, ¿sí? Como son procesos distintos. A veces se confunde y poner muchos nombres distintos de distintos espacios políticos en una lista hace parecer que hay unidad, y eso después lo vemos pero para todos los espacios políticos, y en ese sentido que después vemos un consejo deliberante con 7 bloques, digamos. Ahí te lo iba a llevar, ¿no? Pero te lo iba a llevar porque estás diciendo definiciones, estás dando muchos títulos, definiciones muy para entendidos quizás de la política, pero son definiciones muy fuertes las que estás dando. Vienen elecciones y te hago 2 preguntas al respecto. Primero, ¿qué pensás de un consejo deliberante que vos has mencionado, donde hoy en día lunguismo y kirchnerismo parecerían que están juntos en muchos debates y muchas ordenanzas? Impensado hace un tiempito atrás, impensado. Eso por un lado, y el otro lado es, no falta tanto para que el 9 de julio y el 19 de julio, o sea, un mes más o menos aproximadamente, hay que definir toda la historia de la lista. ¿Patria Grande iría solo en Tandil? Nosotros, en principio, por lo primero que planteas, justamente lo que venimos viendo es que en Tandil no hay oposición. No hay oposición del campo nacional popular clara, certera y fuerte, si se quiere, ¿no?
esta idea de arrancar cada intervención de los referentes locales avalando la gestión lunguista y luego planteando alguna crítica, no coincidimos con esa perspectiva, justamente porque entendemos que sí formamos parte de espacios políticos que piensan distinto, que pensamos muy distinto. Entonces, en esto de que no hay oposición, sí creemos que tiene que haber una oposición al lunguismo o a su sucesor, pero por lo pronto, y hasta el 2027 va a ser Lungui y va a seguir siendo el intendente, y el bloque mayoritario en el Consejo Deliberante también responde a él de alguna manera, por más internas que tengan, pero... Después de las elecciones no sabemos. No sabemos, por supuesto, no pero sabemos. Hasta ahora, digamos, el Ahora escenario sí, sobre el cual ahora nosotros sí. vamos a planificar una estrategia, sí es que hay un montón de voces que no están en el Consejo Deliberante, que tienen que ver con esta idea de ser oposición a este gobierno local, y ser oposición también ante el crecimiento de la Libertad Avanza a nivel local, que por un golpe de suerte y oportunismo del referente local, claramente de pegarse en algún momento al candidato nacional indicado, Bueno, está creciendo. supo jugar bien, hay que reconocerle que supo jugar bien. Suerte y oportunismo Claro, son bueno, dos descripciones. Dos descripciones. Pero bueno, que viene creciendo. Y entonces si nosotros no construimos una oposición política y no solo identitaria a esos dos espacios, bueno, en este lavado de que todo parece más o menos lo mismo y que todos hablamos de las luces del dique o los baches de la calle y parece que no hay un proyecto de país. Cuando hablamos de un proyecto de país también es para la ciudad. Es decir, también hablamos de soberanía, de recursos naturales, de tierra, techo, trabajo, salud, educación en Tandil. Parece que esos temas no se hablan a nivel local porque Lungui además ha puesto un cepo en esos temas de que parece que no es competencia municipal hacer viviendas, ni intervenir en el acceso a la tierra y a la vivienda, cuando sí lo es, que la salud está garantizada porque el 40% del presupuesto municipal va a salud, pero todos los trabajadores de la salud están muy precarizados y renuncian sin parar porque trabajan en condiciones de muchísima pobreza, casi les conviene más irse a trabajar a otro rubro incluso y no en la salud. Entonces hay un montón de cosas que hay que poder decir. Que Tandil no es una ciudad soñada, que está haciendo cada vez... Antes hablábamos de dos ciudades, de dos niveles, de dos ritmos, ¿no? De la ciudad pujante y que si se quiere el centro y de los barrios. Hoy tenemos que hablar que hay muchas más, que están los countries creciendo sin control, que hay una cantidad de ciudadanos que no conocemos, que no pisan las calles, pero que además no pagan, no sabemos si pagan impuestos, no sabemos si aportan a la ciudad, no sabemos si son propietarios o de qué forma están vinculados a la tierra. Y no solo se da esta situación entre los barrios y el centro, que los barrios, como vos mencionabas, de inseguridad o de condiciones de infraestructura muy precarias, de no tener agua, que no llegue el transporte, sino que hoy quienes viven en el centro, además, por más que vivan un poquito mejor en esas cuestiones urbanísticas, están viviendo para pagar el alquiler porque no hay ningún tipo de regulación de la propiedad en Tandil, de la vivienda ociosa, de los edificios que están desocupados, de los costos de los alquileres, no hay ningún tipo de control. Y el Estado municipal también hace oídos sordos a que eso no se puede controlar de ninguna manera. En su momento logramos, desde Patria Grande y cuando Juana Arrizabalaga era concejal, claro, la creación de la oficina de exacto. inquilinos. Esa oficina hoy funciona como una asesoría legal, digamos, no mucho más que una defensoría, pero no interviene en la política, no interviene en contratos fraudulentos, es decir, o en los no contratos, o en las formas de alquiler. ¿Fue creada para eso también? Justamente fue creada como una oficina de asesoría. Es ¿no? un asesor, claro. Pero no hay otro tipo de intervención. Entonces, bueno, en ese escenario, sin una oposición, por más que después nosotros nos sentemos con compañeros de distintos partidos, de lo nacional popular, del peronismo, de la cámpora, y coincidamos en la lectura, si no hay una explicitación de eso, si hay una oposición explícita, y bueno, posiblemente lo que crezca va a ser la Libertad Avanza, no va a crecer necesariamente nuestro espacio, que además sigue Ahora, representando... ¿Le ves un crecimiento a la Libertad Avanza en Tandil como para mencionarlo? Ya 2 o 3 veces lo mencionaste. Yo creo que no hay que silenciarlos. En esta idea de los tercios a veces sí hay que saber que existen y que al ser elecciones, por más que sean legislativas, pero son nacionalizables, hay siempre en esto del reflejo, hay un coletazo que seguramente les va a venir a favor. Entonces me parece que sí hay que trabajar en el impacto y en el sentido de esto, porque la Libertad Avanza a nivel nacional plantea que no hay que hacer obra pública, ¿no? De que el Estado no se tiene que meter, que no tiene que intervenir.
a nivel local, los mismos que afirman eso, después le exigen al municipio que arregle las calles o que discute las luces del dique, digamos. Es como que las ideas, digamos, parece que funcionan a un nivel y a otro no, se niegan a cobrar tasas, pero por otro lado se niegan también a usarlas para el bien público. Entonces es como hay mucha hipocresía en los sectores vinculados a este espacio político en Tandil, y yo creo que eso hay que marcarlo también, no para hacerlos visibles y darles mayor protagonismo, sino porque están dialogando. Ahora, y están presentes a nivel nacional, como vos lo decías. Termino esta idea sí, y perdón. No, porque entraste en un tema que es muy, muy interesante, que te quiero hacer una pregunta. Sí, bueno, sí. Y en esto digo de que nosotros creemos que tiene que haber una oposición, que tiene que haber otras voces, es que sí hemos definido que vamos a participar electoralmente y que puntualmente voy a encabezar una lista que estamos construyendo, que es abierta, digamos, justamente no solo para integrantes de nuestra propia organización, sino que estamos dialogando con distintos sectores y tenemos todas las intenciones de poder ser una voz más del campo nacional popular, no habiendo internas, claro, pero que podamos presentarnos y dar también la batalla cultural y la batalla política en estos momentos en los que en tiempos de elecciones es posible discutir más de política en todos lados. Y bueno, Hablás para el 7 de septiembre. Hablo para el 7 de septiembre, sí, para las elecciones de concejales y de senadores provinciales, que es lo que vamos a estar eligiendo en Tandil. Perdóname, me quedé con el tema que estabas mencionando de la libertad avanza y el crecimiento. La conjunción, lo voy a llamar así, la conjunción de los sectores del lunguismo, como hablamos recién, con los sectores de la cámpora, fundamentalmente, esa conjunción y ese llevarse bien en estos momentos, ¿facilita entonces el crecimiento, o no sé cómo lo ves vos, a la libertad avanza en Tandil? Yo creo que tienen como una idea de que esto viene de hace mucho antes, incluso de las últimas elecciones del 2023. Hago esta pregunta y explico a la audiencia. Sí. ¿Por qué la hago? En determinado momento en la ciudad de Tandil, hubo una situación, porque es largo mencionarlo, no la había mencionado, pero una situación muy popular, muy mediática en su momento, donde había concejales del radicalismo y concejales del peronismo. Ese era el Consejo Deliberante. Claro, sí. Resulta que implosiona todo y aparece Sanatelli como una nueva fuerza, bueno, prácticamente al estilo de no tenía ni concejales, pero gana las elecciones. Y es intendente de Tandil. Entonces, lo que vos estás mencionando me hizo acordar en aquella etapa de, ¿qué pasa? Si lunguismo y la cámpora, los sectores del kirchnerismo están trabajando en forma conjunta, puede implosionar también otro partido, que en este caso puede ser la Libertad Avanza. O quién puede ser ustedes, qué sé yo. No sé, viste. En realidad esto lo que estás diciendo de que están trabajando en conjunto es una estrategia que yo no le diría del mismo modo, digamos, de que trabajen en conjunto, sino que hay determinados acuerdos que no son explícitos necesariamente, que responden a estrategias distintas a cada momento y que desde afuera se ven como una confluencia, digamos, en determinados temas, o que no hay debate, por lo menos, no hay distintas posiciones. El presupuesto es uno, mirá. Claro, no hay distintas posiciones en temas que son centrales o que podrían ser importantes y que no son trabajados en el Consejo Deliberante, porque hoy incluso hay como una serie de temas que no se abordan. Es como si podría para la mayoría de la gente no saberse qué sucede ahí y no pasaría nada para la mayoría de Tandil. Eso es un problema de la política y de la institucionalidad y de la democracia. Es decir, bueno, ese espacio tiene que ser un espacio para debatir ideas y proyectos de ciudad, y además para que eso se respete, ¿no? No como, sucedió que también en algún momento quisiera mencionar que Lungui acaba de, por decretazo, aumentar el boleto del transporte, ¿no? Entonces, había sido una aclaración. Cuidado con eso, porque tiene que pasar por Consejo Deliberante. Tiene que pasar todavía. Ahí vamos a ver, claro, pero ahí vamos a ver lo que estamos hablando. Entonces creo que que no hay una intención de fusión o de trabajar en sintonía, sino que hay acuerdos y también a veces una estrategia durante un tiempo a esta parte que ha sido de desperonización, si se quiere, de adecuarse un poco al perfil del ciudadano de Tandil, de parecerse al adversario para intentar disputar el voto en ese sector, y que eso es con lo que nosotros no coincidimos, ¿no? Algunas estadísticas de los últimos
días mostraban que hay como un apoyo de alrededor del 70%, creo, a Lunghi en Tandil. Eso es bastante incomprobable, pero nosotros pensamos que no hay que trabajar necesariamente con ese 70% que apoya a Lunghi para intentar que vote a candidatos del peronismo, del campo nacional, sino que hay que reforzar el 30%, o sea que hay que reforzar y consolidar a aquellos que no apoyan a Milei, que no están con Lunghi y que vienen o son históricamente del peronismo o de otros sectores y campos de lo nacional popular o de la izquierda, con quienes hay que reforzar. Entonces nuestra estrategia es al revés, hay que dialogar con los barrios, hay que dialogar con quienes están pasándola peor, con quienes están totalmente desencantados de la política y posiblemente ni siquiera tengan interés de ir a votar porque no sienten que haya nadie que les esté hablando. Y creemos que eso es parte también, incluso del propio peronismo históricamente. Está pasando en las elecciones argentinas que se están dando. Exactamente. Que la gente lamentablemente no va a votar. Yo creo que tiene que ir a votar, pero bueno. Exactamente. Bueno, en Tandil, además, el porcentaje de participación electoral con esto de los circuitos nos permitió mucho territorializar esa participación. Es mucho mayor en el centro y en el Cerrito que en los barrios populares, ¿no? Por esto, por desgano, porque a veces las cosas no funcionan y uno ya no cree. Pero cuando ese voto está ya termina siendo calificado, digamos, casi, ¿no? Es un voto que es muy posible pensar que quienes mejor están y más idea tienen de participación política porque se encuentran en otras condiciones, voten a quienes piensan parecido o a quienes les hablan. Si nadie nos habla a quienes trabajan y a quienes vivimos de nuestro trabajo, a quienes vivimos en los barrios, posiblemente tampoco vayamos a votar a quien no nos habla, a quien no nos ve. Esa es un poco la idea que nosotros tenemos de por qué creemos que hace falta otros actores, digamos. Si eso confluyera en algún momento, que creemos que no están dadas las condiciones ahora, para trabajar nuevamente junto a otros espacios políticos de Unión por la Patria, del peronismo, de la Cámpora incluso, bienvenido sea. Eso haría mucho más posible pensar en disputar el gobierno de la ciudad y no solo concejales y concejalas que bueno, que también tienen un límite bastante chico para administrar los asuntos comunes de la ciudad. No es menor lo que decís, Janina, porque Janina Benier de Patria Grande en Tandil, estamos dialogando con ella, no es menor si tomamos en cuenta las elecciones, las PASO anteriores, no fue hace tanto tiempo. No. Donde en Tandil mismo también supimos qué cantidad de gente votaba a Grabois. Sí, tuvimos una buena respuesta. Esto significaría que si se presentan, como me estás comentando, que hasta me decís que vos vas a encabezar la lista, con Soledad, porque Grabois no va a participar en las elecciones del 7 de septiembre. No. La intención es octubre. Octubre, claro. Pero ¿qué pasa? La situación de lo que se denomina Unión por la Patria, en números cambiaría. No sabemos cómo... Pero cambiaría el número de la última elección. Suponemos que, bueno, es difícil analizar unas PASO de unas ejecutivas, ¿no? Y unas elecciones de las que vamos a tener en esta ocasión que van a ser desdobladas, además. Hubo un cambio de las PASO a las ejecutivas, pero sí, eran ejecutivas. Ahora estamos hablando de legislativa. Estamos hablando siempre de hay un tema, poco de menor participación, menor interés. Yo creo que todo este proceso de las últimas semanas que estamos viviendo es posible que despierte un poco más de interés en la importancia de la participación colectiva, la participación de la comunidad, es decir, no solo de los partidos y no solo de los sindicatos, sino de la gente. De y los que, ciudadanos. por supuesto, entonces creemos que quizás esto revitalice un poco el espectro de participación en las elecciones, pero siguen siendo legislativas. Creemos que es la oportunidad y estas son las elecciones en las que uno puede explorar ideas y discutir en términos electorales también. No somos parte del mismo partido, o sea, no tenemos una interna partidaria porque somos un partido distinto. Si no hay una unidad programática, nuestro interés es discutir políticamente y participar de las elecciones. Es decir, no podemos reducirnos a las lógicas y a las internas de otro partido porque no tendría siquiera sentido nuestra propia existencia. Somos un partido... No se pueden meter en otro partido. No podemos intervenir. No. Justamente no intervenimos, no lo hemos hecho. Juan Grabois tampoco lo ha hecho, incluso con la interna de las elecciones en el PJ. No lo ha hecho tampoco en la interna entre Cristina y Axel.
en ese sentido hemos sido muy respetuosos de que no es nuestro partido y de que los dos son referentes importantísimos para nuestro país, y es un error en todo caso la interna, pero no tomamos partido en esa situación. Entonces, para nosotros como partido lo más natural es, tenemos vocación de participar, porque tenemos vocación de construir un poder en Tandil que pueda disputar el gobierno, dejar de pensar que bueno, que es siempre a la segunda del lunguismo hasta que el Lungui no esté más, y después pareciera que, para algunos sectores pareciera que fuera a heredarse el municipio. Nosotros creemos que hay que construir, sí, las condiciones. No vamos a hacer nosotros solos la posibilidad, las condiciones de posibilidad para un gobierno distinto a nivel local ni a nivel nacional. Pero si no mostramos que hay otra forma de hacer política, otras voces y otros temas y otras formas, tampoco vamos a sumar a una alternancia de proyectos de ciudad. Así que nuestro aporte en todo caso a lo nacional popular es avanzar en mostrar que hay otra cosa, en intentar que haya otras voces, y esa es nuestra apuesta para este armarían entonces, me quedo con lo que vos dijiste, de que irían solos aquí en la ciudad de Tandil, que encabezarías, Janina, vos la lista, y que abrirían el juego, digamos, para otras personas, hasta algunos que pueden ser no tradicionales en la política. Exactamente, es nuestra intención. Sabemos que es esto, es una lista en construcción, que es una lista de una expresión de otras formas, ¿no? Nuestra intención es que sumar a gente que está luchando en distintos temas, en educación, en salud, en trabajo, en cooperativas, digamos, como sumar otros perfiles también a la política, que son los que no están. En eso queremos que sea una lista, si se quiere, no emblema, pero sí de un sector de la sociedad que tiene mucho para aportar también. Y en el ámbito de lo legislativo, de un consejo deliberante de una ciudad como Tandil, es central que esas voces estén. No solo reconocidas de vez en cuando con un papelito, digamos, o con una declaración de interés a las actividades que hacen, sino legislando para la ciudad. Por ejemplo, para las bibliotecas populares, por ejemplo, para los clubes de barrio, por ejemplo, para todos los movimientos internos que hay, internos por debajo, digamos, de una muy estructurada comunidad en Tandil. Hay mucha comunidad organizada, no solo en torno a la política. Tandil tiene una institucionalidad muy amplia, el ámbito del arte, de la cultura, de la danza. Es algo, digamos, que nosotros no podemos pensar que la política pasa por otro lado. También pasa por ahí, porque justamente en esta idea de una Argentina más humana, bueno, que hablábamos al comienzo, mencionaste la cultura, central. La cultura en Tandil protesta mucho por los planes que hay, ¿no? Exactamente. Y en esta idea de que el municipio de Tandil para casi todo no tiene injerencia. Digamos, no tiene injerencia, no interviene. Muchas veces puede no tener injerencia directa, puede no contar con los recursos. Lo que nosotros decimos es que no puede no ponerse a la cabeza de lograr para Tandil lo que sea necesario para Tandil. El plan de viviendas, el acceso a la tierra. ¿Puede hacerlo el municipio? Creemos que sí. Lungui dice que no. Nosotros creemos que sí. Pero si no se pudiera, tendría que haber encabezado desde hace mucho tiempo las estrategias para que fuera posible. Lo han hecho otras organizaciones sociales, han garantizado viviendas. Cachacena es un ejemplo clarísimo para la ciudad, que todas y todos conocemos. Si lo pudo hacer una asociación civil, claramente el municipio de Tandil lo podría haber hecho. Esos vacíos creemos que hay que llenar con otras voces, con otras formas incluso de entender la política y lo que pasa en Tandil. Así que bueno, sí, la idea es eso, reunirnos en este tiempo, te digo, hasta incluso con sectores religiosos de la ciudad, para poder integrarlos también a una forma de verlo, la comunidad. Janina Benier, referente de Patria Grande, el partido de Grabois, aquí en la ciudad de Tandil. Gracias por haber pasado por artículo 14 esta primera vez, pero bueno, vas a ser candidata, dijiste, así que... Bueno, vendré otra vez. Sí, quedas comprometida. Ya fijaremos la fecha correspondiente cuando esto ya quede todo finiquitado, digamos, ¿no? Muchísimas gracias. Y bueno, en esta semana que fue muy movida, muy movilizante, por todo lo que sucede a nivel nacional, con la figura de Cristina, por supuesto. Mañana insistimos en que hay que crear. Sí, pasá el chivo, como sí. Insistimos porque creemos que hay que crear, hay que animarse a inventar algo nuevo, en este contexto de que
lo viejo funciona, decían en el Eternauta, pero a veces también es necesario crear algo No, nuevo, por supuesto. porque si no vamos a Montevideo, perdóname, porque estoy ya en el límite. Sí. Montevideo 425, ¿a qué hora inauguran el local? 18:30 está convocada Mañana. la reunión. Estamos hablando del día viernes. 20 de junio, justamente. 20 de junio, el Día de la el Bandera. Día de la Bandera, vamos a al estar horario que vos dijiste. haciendo esta inauguración. Gracias, Janina. Muchísimas Muchas gracias. gracias por estar. Janina Benier, referente de Patria Grande aquí en la ciudad de Tandil, ha pasado por Artículo 14. Gracias a todos ustedes. El saludo también, por supuesto, para FM Líder, la 93.9. Gracias, hasta la próxima.